Muy buenas a todos. Renko Evenepoel gana la Amstel Gold Race. Se quita el mal sabor de boca del año pasado y coge una confianza enorme de cara al próximo domingo, donde se tendrá que batir el cobre con Tadej Pogačar y Paul Seixas en la Lieja-Bastoña-Lieja, una clásica, un monumento que le viene muy bien, como anillo al dedo, ya la ganó en una ocasión, y esta victoria en la Amstel Gold Race pues le llena la moral al corredor belga. Cierto es que no estaba en esta edición del Amstel ni Tadej, ni Wout van Aert, ni Mathieu van der Poel, pero estaba Matías Esquelmós, que, recordar, ganó el año pasado. Ganó el año pasado y estaba tanto Renko como Tadej Pogačar, pero en esta ocasión Renko no cometió el error del último año y el último kilómetro lo hizo prácticamente a rueda de Matías Esquelmós y en el sprint final le ha fulminado. Pero es que Matías Esquelmós bastante ha hecho con aguantar el ritmo infernal que había mantenido Renko Evenepoel para ir eliminando rival tras rival en cada subida, en especial en la del Cauber, el mítico Cauber de Amstel, y se han quedado en el mano a mano y ahí Renko aprendió la lección del año pasado y el último relevo es el que ha dado él en esta ocasión para destrozar al corredor danés del Lidl-Trek. Conclusión es que me deja esta Amstel. Renko es muy bueno, no vengo a descubrir nada nuevo, pero es muy bueno en este tipo de carreras. Y aquí es donde se vuelve a abrir el debate de siempre. ¿Es mejor para Renko y para su equipo, esté en el que esté, que se centre más en carreras de este tipo, en clásicas, en monumentos, donde su potencia, donde su rodar, donde la resistencia al paso de los días no influye en absoluto antes que en grandes vueltas? Para mí, visto lo visto en años anteriores, la respuesta es que sí, porque no quita que Renko no tenga que acudir al Tour, porque al final todas las grandes estrellas del ciclismo acuden al Tour, los compromisos comerciales, las marcas aprietan mucho e incluso Mathieu van der Poel, que odia, por así decirlo, el Tour de Francia, él es feliz corriendo clásicas de un día en primavera y ciclocross y mountain bike cuando le toca, pues hasta Mathieu van der Poel va al Tour de Francia y consigue unos excelentes resultados que no van más allá, que no es poco, de un par de victorias de etapa, una, e incluso en alguna ocasión vestirse con el maillot amarillo. O sea que una cosa es no acudir al Tour para ganarlo o para estar en el podio, para competir la clasificación general, pero puede brillar en el Tour Renko Evenepoel de maneras muy distintas, porque, por ejemplo, prácticamente cualquier contrarreloj que se dispute en el Tour de Francia, a no ser que sea una cronoescalada, va a estar a su alcance, por no decir que no tiene prácticamente rival. Y la primera semana es bastante propicia para las condiciones del corredor belga, porque Mathieu es ahí donde brilla, en etapas que no son montañosas, pero que son más perfil clásicas, que se han puesto muy de moda en esta primera semana, en las primeras semanas del Tour últimamente. No hay tanto sprint masivo, corredores clasicómanos suelen brillar bastante y Renko Evenepoel sin la necesidad imperiosa de competir los 21 días al 100%, puede dar un brillo a tanto a él como a su equipo muy notorio. Porque para mí, a no ser que se demuestre lo contrario este año o el siguiente como mucho, hay 3, si no 4 corredores o 5 por delante de él en una gran vuelta. El año pasado lo comprobamos, están por delante de él Tadej, Vingegaard y su compañero de equipo Florian Lipovic, que ya te deja en un segundo puesto, te tiene que relegar al segundo puesto en tu propio equipo, pero te llamas Renko y siempre ese cartel, ese nombre, pues te va a dar la opción de competir la clasificación general. Pero quitando a estos tres que ya se demostró el año pasado que eran más fuertes que él, pues tenemos a Paul Seixas, que no sabemos todavía si va a correr este Tour de Francia. Para mí sería un error, seguiría siendo un error que se estrenase en este Tour de Francia, pero aún así a futuro va a estar por delante de Renko, o tiene pinta que va a estar por delante de Renko en una clasificación general. Isaac del Toro también va a estar por delante de Renko Evenepoel en una clasificación general. Y claro, si tienes que pelear una clasificación general llamándote Renko Evenepoel con el prestigio que tienes, con el nombre que tienes, con el bombo que se le ha dado también
desde Bélgica, desde su formación como el sucesor de los belgas en las grandes vueltas, si tienes que enfrentarte no solo a uno, sino a dos, sino a tres, sino a cinco, pues se te va a hacer muy difícil porque además es que no tienes la superioridad que has de tener en la montaña o ya no es la superioridad que debes de tener en la montaña, sino la resistencia, la capacidad para aguantar esos golpes de mejores escaladores que tú en las montañas del Tour de Francia, que es al final donde se juega el amarillo en París. Más cosas que nos deja esta Amstel que Visma, efectivamente, si no está Wout van Aert, pues no tiene el bloque necesario para competir por una clásica o por un monumento. Es cierto que estaba Matteo Jorgensen, que sufrió una caída, una desafortunada caída que además parece ser que le va a dejar fuera de competición bastante tiempo, pero a donde quiero llegar no es que no tenga un nombre que pueda estar en el grupo final, sino que más allá de ese nombre, no tenía, cuando se empezó a romper la carrera y se empezaron a formar los grupos selectos, no tenía un nombre acompañando a Matteo Jorgensen. Eso es difícil de asimilar porque en la altura de la que estoy hablando de carrera, de Caldón tenía 3 4 corredores. Groupama tenía también 4 o 5 corredores en el primer grupo, Red Bull Bora también, es decir, prácticamente todos los que estuvieron al final eh, compitiendo por puestos de honor tenían uno o dos compañeros y Mateo Jorgensen tuvo que buscarse las castañas él solo. Bastante hizo con buscarlas en una carrera donde la posición es muy importante, como es la Amstel, que se lucha y se lucha en el ciclismo actual en bloque, y él lo hizo prácticamente solo, así que chapó por Mateo, chapó hasta que, como digo, le vino la caída, una caída que no tuvo nada de culpa a él, se le cayó por delante Kevin Baquelin, no tuvo tiempo de esquivarle y parece ser que se ha roto la clavícula. Por lo tanto, muy mala suerte para Visma, que queda aún más mermado de corredores importantes. Y el equipo que viene también con corredores muy mermados, pero que los está recuperando poco a poco, es UAE. UAE tuvo un papel bastante discreto, más allá de Cosnefroid, que hizo tercero, un muy meritorio tercer puesto, porque hablamos de Cosnefroid como un gregario de lujo para Tadej Pogačar o para Tim Wellens en este tipo de carreras, y ante la reincorporación de Tim Wellens al equipo, a las carreras que ha vuelto en este fin de semana, pero está lejos de encontrarse en su nivel competitivo, o por lo menos en lo que mostró el año pasado, donde consiguió ser campeón de Bélgica por delante de Renko Benepool, pues Benoît Cosnefroid, que es un segundo o tercer nivel de corredor en este tipo de carreras, ha asumido el papel de líder de UAE y consiguió un meritorio tercer lugar también, muy en solitario, luchando a contracorriente, así que muy bien, pero la dinámica de UAE es distinta a la de Visma, porque Visma no va a recuperar a nadie, sino que ha perdido además a Matteo Jorgensen por esa caída de la que hablábamos antes. Sin embargo, UAE va a empezar a recuperar, ya ha recuperado a Tim Wellens, que tiene que ponerse poco a poco a tono, cierto, pero ya le está recuperando en carreras, va a ser fundamental en el equipo, salvo eso, salvo otra desgracia, y también va a ir recuperando a Jonathan Narváez, que si da el nivel que dio el año pasado, pues va a ser también un corredor tremendamente importante. Y estamos hablando de las clásicas, que queda bien poquito, porque con Lieja, Bastoña, Lieja van a cerrar el ciclo de carreras de un día de primavera y empezarán a pensar tanto en Giro, donde lo tienen un poco más complicado porque al no ir Isaac, que no iba a ir, aún estando está lesionado ahora, pero no iba a ir, Bayo Almeida, se tienen que enfrentar ahí a Jonas Vingegaard, pero su mente está puesta en el Tour de Francia y ahí es donde los corredores como Jonathan Narváez y Tim Wellens tienen que ser tremendamente importantes como lo fueron el año pasado para Tadej Pogačar. Y una última conclusión del día de ayer, pues que vamos a tener una semana de Ardenas espectacular. 2 carreras más nos faltan por disputar, el Muro de Huy, Flecha Balona, el miércoles, donde entrará en acción Paul Seixas en ese temido, terrorífico Muro de Huy.
para coger la forma, evidentemente para intentar ganar, pero también para coger el rodaje en estas carreras de un día después de exhibirse en la Itzulia, para coger este ritmo de competición frenético en carreras de un día en el Tríptico de las Ardenas de cara a la Lieja, Bastoña Lieja, que promete ser espectacular con Renko Evenepoel, Paul Seixas y el que creo que para todos es gran favorito, Tadej Pogačar. Todo esto lo iremos contando aquí a lo largo de la semana en Encunetados. Hasta mañana.